Nuestro tema de hoy es Nuevo Pentecostés y nos llevará a la venida del Espíritu Santo. Por eso tenemos la imagen de fondo. Las promesas de Dios se nos han dado y antier hablábamos de las promesas y hemos venido hablando de las promesas de Dios que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Y como se nos ha dicho también por la Sagrada Escritura, recibirán el don del Espíritu Santo, pues es la promesa para ustedes y para sus hijos, una promesa de Dios. Esas que le venía preguntando en días anteriores, que si indagábamos cuáles eran las promesas, qué más promesas teníamos. Hoy vamos a ser iluminados con este fragmento tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39. Recibirán el don del Espíritu Santo, pues es la promesa para ustedes y para sus hijos. Lo importante que es recibir, vivenciar el Pentecostés, recibir al Espíritu Santo. Muchos hemos vivido muchísimos Pentecostés, muchos hemos participado muchas veces de la vigilia de Pentecostés y se nos invita a clamar, a recibir, a tomar la fuerza que viene de lo alto. Pero creo que de tantos Pentecostés que han celebrado, que han compartido, que han vivenciado, creo que hay veces no está dando el fruto que se merece, y ese Espíritu Santo que se nos está dando, que se nos ha dado en estas solemnidades, en esas fiestas, se está perdiendo, se está yendo para otros lugares. Por eso, con el tema de hoy debemos de llegar a cambiar nuestra visión de Pentecostés y que este próximo Pentecostés que vayamos a vivir sea muy diferente para nuestra vida, muy diferente para nuestra familia, que cambie la totalidad. Por eso cantábamos hace un rato: Pentecostés, día de fiesta; Pentecostés, día de gozo; Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente el Espíritu de Dios, ya se derrama el Espíritu de Dios en nuestra vida, mis queridos hijos. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y eso lo sabemos todos. Que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y es donde nosotros nos hemos preparado para recibirle. Así como cuando ustedes se preparan para recibir la primera comunión, así como cuando ustedes se preparan para recibir la confirmación, para hacer la confirmación, confirmar su espíritu, así como cuando ustedes preparan su casa, ahora en este tiempo que se avecina, este tiempo de la Navidad, que ustedes se preparan, que arreglan la casa para recibir las visitas, pues Pentecostés es la venida del Espíritu Santo y nosotros también nos debemos de preparar para esa venida del Espíritu Santo que llega recargado de todo. Y ese Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre nosotros, que somos la iglesia, se derrama sobre la iglesia el tiempo del Espíritu. Ustedes son la iglesia, como dice la canción: yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Porque el Pentecostés es la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, el tiempo, y es el tiempo del Espíritu. ¿Cuál iglesia? Tu cuerpo, tu vida. Ese templo que somos nosotros es la venida del Espíritu Santo sobre este templo, sobre la iglesia, sobre la comunidad, donde los hermanos y hermanas, usted y yo, mis queridos hijos, caminamos en este mundo guiados por el Santo Espíritu. Nosotros somos movidos por el Espíritu de Dios. Nosotros somos iluminados, somos fortalecidos, somos bendecidos con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu que se nos ha dado, ese Espíritu que baja así como la imagen, como lenguas de fuego, nos recarga a nosotros. La lengua de Dios se puede conectar en nosotros, en nuestra cabeza, y nos llena. Ese Espíritu que llena la vida. ¿Y de qué te llena? De dones, los dones que hemos visto: fe, conversión, comunión, los dones que nosotros hemos pedido y que hemos clamado a Dios.
viene el Espíritu Santo sobre nosotros, se nos posa sobre nosotros y nos llena de todos los dones y nos dota con todo lo necesario, especialmente con lo suficiente para nuestra vida, para peregrinar rumbo a la casa del Padre. Yo digo que el Espíritu Santo, mis queridos hijos, es la brújula que se nos da para que nos pueda orientar en el camino. Porque si tú tienes sabiduría, porque si tú tienes inteligencia, porque si tú tienes temor de Dios, porque si tú tienes, todos los dones que hablamos y que pedimos y que clamamos y que los tenemos, Él mismo, esa brújula, nos va a conducir al camino del Padre. Si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de amor de Dios en nuestra vida, nada nos puede pasar, nada nos puede faltar, nada nos puede separar de ese amor incondicional, ni el pecado, porque si yo amo a Dios sobre todas las cosas, como siempre lo sabemos, no vamos a fornicar, no vamos a cometer adulterio, no vamos a maltratar, no vamos a hacer muchas cosas, a robar, a matar. Por eso, cuando meditamos la Sagrada Escritura, sabemos que hay un pasaje bíblico tomado de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4, que nos dice que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos, y lo meditamos especialmente cuando hacemos el rosario. Anoche precisamente lo estábamos meditando, que nos decía que al llegar el día de Pentecostés estaban todos los reunidos en un mismo lugar, ahí todos congregados en un mismo lugar, pero que de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuosa. Ya se imagina uno esos vientos fuertes que pasan por ahí, esos vientos como que llevan con tormenta, como huracán, esos vientos fuertísimos. Y uno se imagina que estaban todos reunidos ahí y de repente ¡ruah! Ese viento abrasador, esa ráfaga abrasador que vino del cielo, un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Llenó toda la casa en la que se encontraban. Y se posaron y cayeron. Y se les aparecieron unas lenguas de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y nos imaginamos ese momento maravilloso que nosotros decimos, pero si nosotros hemos ido a la vigilia de Pentecostés y nosotros hemos ido a los encuentros de Pentecostés y yo no veo que se nos posen las lenguas en la cabeza y yo no veo que nos escuchemos hablar. Es algo más espiritual, mis queridos hijos. En esos encuentros uno debe sentir el calor del Espíritu Santo que lo abraza. En esos encuentros uno debe sentir el calor de Dios que lo está llenando, el Espíritu del amor de Dios que se derrama y uno recibe todas esas gracias. En los conciertos, en los eventos, en las parroquias, siempre decoramos el templo con sus telas rojas y ponemos al Espíritu Santo representado en la paloma y ponemos las lenguas como de fuego y les escribimos. ¿Y por qué les escribimos? Para que usted en su oración, al leer lo que está escrito, le pueda clamar a Dios. Y dice la palabra de Dios que después de que sintieron esa ráfaga, que después de que vieron que se les posaron las lenguas de fuego, quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ay, Padre, ¿y entonces yo por qué cuando voy a esos encuentros yo no hablo en otras lenguas? Entonces, ¿será que a mí no me toca el Espíritu Santo? ¿Será que a mí no me llega? Dios nos abraza a todos. Dios nos abraza a todos. Y cuando hablamos de las lenguas, más que escuchar el don de lenguas, es que todos glorifiquen y alaben a Dios. Den gracias a Dios. Exalten su nombre. Bendigan su nombre. Después de sentir esa presencia maravillosa, y pasa como en las oraciones de sanación, sentimos su calor, sentimos que Él nos abraza y debemos de dar gracias por la sanación, debemos de dar gracias por lo que el Señor nos ha concebido en el momento.
Pero terminamos nuestra oración, terminamos el encuentro de Pentecostés y estábamos llenos, estábamos cantando, estamos gozando, estamos alegres, estamos rejuvenecidos, y que viva Cristo, y cantamos. Y se termina el evento de Pentecostés y seguimos igual o peor. Porque no estamos creyendo, no estamos celebrando, no estamos recibiendo, no estamos vivenciando. Y lo mismo pasa con la oración de sanación, mis queridos hijos. Acabamos de orar por los enfermos, por los matrimonios, por los hijos, esposo, esposa, por nuestras necesidades. Y nuevamente volvemos: Padre, te pido que ores por... Hijos, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos nuestro chip. Mientras nosotros no comprendamos, mientras nosotros no cambiemos el chip de nuestra vida, que es difícil cambiarlo, sí, pero hay que empezar. Hay que pensar a cambiar ese chip, mis queridos hijos, y alabar, aceptar la voluntad de Dios. Por eso, mis queridos hijos, todos los hermanos, todos los fieles están llamados a vivir el Pentecostés de su propia vida. Uno ve familias, ve personas que andan tristes, caminan por la calle cabizbajas. Ve otras personas sentadas en el parque ahí, ensotadas con el celular. Ve otras personas por ahí, acostadas en el pasto. Ve otras personas ahí sin ningún rumbo fijo. Y cuando una persona está así, en ese estado, es porque no está en la presencia de nuestro Padre, porque nuestro Padre nos mandó a que seamos felices. Nos dotó con todas las capacidades. Padre, es que no consigo trabajo. ¿Qué sabes hacer? No, yo hago lo que sea, Padre. Así han llegado. Padre, ayúdame a conseguir un trabajo. ¿Qué sabes hacer? No, yo hago lo que sea. Ah, bueno, ¿me ayudas a barrer el templo? No, Padre, la verdad, no, eso no es para mí. Ah, bueno, entonces, ¿para qué pides trabajo? ¿Para qué pides trabajo? Si el Señor te lo está dando, pero tú le dices que no. Ay, Padre, es que estoy como enfermo, estoy como enferma. Me siento como rara, no sé. Ven, camina y vamos a dar una vuelta, vamos y me acompañas aquí a orar un ratico. Ay, no, Padre, qué pereza. Ah, bueno, entonces, no estamos viviendo los hermanos que viven la fiesta, la alegría del Señor. No hemos escuchado el llamado que se nos invita a vivir en este mundo del Pentecostés. Nuestras vidas están vacías, nuestras vidas no tienen la presencia de Dios. Padre, pero es que si yo voy a misa todos los días, nuestras vidas no tienen la presencia de Dios. Padre, pero es que si yo oro el rosario, nuestras vidas no tienen la presencia de Dios, porque puedes ir a la Eucaristía, porque puedes hacer el Santo Rosario y a los 5 minutos está ahí aburrida mirando TikTok y no haciendo nada. Estamos llamados como hermanos e hijos de Dios, estamos llamados a vivir el Pentecostés de su propia vida. Estar sonrientes, estar alegres, estar fortalecidos. No tengo trabajo, pero venga, me voy a poner a hacer las cosas aquí, voy a emprender. Venga, estoy enfermo, pero voy a pensar de otra manera, le voy a dar gracias a Dios, voy a hacer otras cosas diferentes en mi dolencia. Pero no. Nos echamos a la pena, nos echamos a las petacas. Nuestro matrimonio se está desbaratando, pero nosotros seguimos pensando que es que nos hicieron brujería, que es que nos dieron un brebaje, que mi esposo o mi esposa está con otro, con otra. No estamos viviendo el Espíritu de Dios, no estamos viviendo el Pentecostés, el llamado que se nos ha hecho, mis queridos hijos. Todo en la vida tiene solución. Todo en la vida tiene solución. Ustedes, mis queridos hijos, y yo recibimos el Espíritu Santo de una manera plena para ser colmados con sus dones y ejercer una misión dentro de la iglesia. Pero no.
porque nos da pereza. El padre dice, vengan, me ayudan a hacer una minga, el domingo nos vamos a reunir a limpiar la iglesia. Pero ay, llega la amiga, el amigo y dice, camine, me acompaña a una fiesta. Y sí, vamos toditos en fila. Recordemos, mis queridos hijos, todos hemos recibido el Espíritu Santo de manera plena para ser colmados de sus dones y ejercer una misión dentro de la iglesia, dentro de mi casa, dentro de mi comunidad. ¿Y cuál es la misión? Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y pedamos al Espíritu Santo que nos muestre esa misión que tenemos. Porque estamos como estamos, porque no aceptamos el don del Espíritu Santo. Estamos como estamos porque no aceptamos el amor de Dios. Estamos como estamos porque no queremos saber nada de Dios en algunos aspectos. Yo conozco algunos fieles que se congregan en mi comunidad, que me acompañan en mi comunidad, algunos dadivosos, que solo llevan el aporte y chao padre, pero no se congregan para orar. Padre, ¿qué necesita? Tome. ¿Y la oración? ¿Y el rosario? ¿Y lo que Dios ha hecho en ti? Porque no necesitan de Dios, porque lo tienen todo. Para que tú busques a Dios debes de estar pasando una necesidad, debes de estar pasando una enfermedad, debes de estar padeciendo algo para buscar a Dios. Pero mientras estemos bien con Dios, Dios no existe. Mientras estemos bien económicamente en este mundo, Dios no existe. Si algo decimos, Señor, ¿cómo está? Bendiciones. Otro día voy por allá. ¿Qué le estamos dando a la iglesia? ¿Qué estamos compartiendo con la iglesia? El Espíritu de Dios se nos ha dado, pero ¿qué estamos compartiendo con la iglesia, mis queridos hijos? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos dando a la iglesia? Y sabemos, mis queridos hijos, que lo primero que se nos invita, que lo primero que se nos dice, o la primera invitación que se nos hace, mis queridos hijos, de hecho el culmen de la evangelización primera es la aceptación y recepción del Espíritu Santo de Dios, y se nos invita a evangelizar. Pero como les dije en días anteriores, no es salir con la Sagrada Escritura e ir a evangelizar como nuestros hermanos testigos de Jehová, sino evangelizar a tus hijos, evangelizar a tu esposo, a tu esposa, a tu familia. Ay, padre, pero es que si yo les digo que vayamos a leer la Sagrada Escritura, no, eso me hacen caras. Es que no les estoy diciendo que le tengas que leer la Sagrada Escritura, que la evangelices a tu esposo, a tus hijos, con tu ejemplo de vida, con lo que Dios te ha regalado. A tratar con amor, a amarnos, a respetarnos, a querernos, a dedicarle tiempo a mi esposo, a dedicarle tiempo a mi esposa, a dedicarle tiempo a mis hijos, que mis hijos le dediquen tiempo a sus padres. Pero si mis hijos necesitan algo de mí y yo estoy, mejor dicho, todo el tiempo en el trabajo, no tengo tiempo para ellos, pero les doy todo lo que piden. Cuando yo necesite de mis hijos, no me van a dedicar tiempo. No me van a dedicar tiempo. Trata a los demás como quieren que te trates. Si quieres que te dediquen tiempo a ti, dedícale tiempo a ellos. Si quieren que te escuchen a ti, escúchalos a ellos. Pero todo eso nos lo da el Espíritu de Dios. Si yo no estoy llena del Espíritu de Dios, mijos, sigamos como estamos. Apaguen el live, cierren el celular y vámonos a dormir. Porque sí necesitamos de esa aceptación en nuestra vida, de esa aceptación, de decirle, Señor, aquí estoy para que se haga tu voluntad. Y a los 5 minutos recibo una llamada y ya empiezo a renegar de Dios. Entonces, ¿para qué le estás diciendo que acepta la voluntad? ¿Para qué pides sabiduría al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el amor de Dios, sabiduría?
si no actúas con sabiduría, si no reaccionas con sabiduría, la aceptación del Espíritu Santo en nuestra vida y la recepción, creer que Él viene y nos está llenando diariamente. Pídale al Espíritu Santo: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, como dice aquí la imagen, vea, ven Espíritu Divino, manda tu luz del cielo. La luz que necesitamos para superar nuestras crisis, la luz que necesitamos para salir adelante, la luz que necesitamos para sacar nuestro hogar adelante. Pero mientras nosotros no creamos, mientras nosotros no pidamos, mientras nosotros no aceptemos, pues mis queridos hijos, seguiremos en las mismas de siempre. El Espíritu de Dios, mis queridos hijos, es esa luz que necesita tu hogar. El Espíritu de Dios es esa luz que necesita tu hijo. El Espíritu de Dios es esa luz que necesita tu esposo, tu esposa. El Espíritu de Dios es esa luz que necesitan los enfermos ahí en su lecho, en su cama, mis queridos hijos. Es esa luz que nos va a guiar en el caminar en este mundo, en este caminar hacia la casa del Padre. Pero como mucho nos gusta ahorrar luz, no vamos a gastar la luz del Espíritu. Como mucho nos gusta ahorrar luz, pues ni para qué lo gastamos. Es la luz que nos guía, la luz que nos ilumina y la luz que nos muestra el caminar por este mundo. Muchos andamos ciegos y teniendo la lámpara ahí, teniendo la luz del Espíritu Santo, preferimos andar ciegos ahí con el bastoncito, porque no aceptamos la direccionar nuestra vida, nuestro corazón. A través de los dones, mis queridos hijos, que nos da el Espíritu Santo, para llegar a una vida nueva, en el Espíritu. Cuando recibimos todos esos dones, cuando recibimos esa luz gloriosa que nos dio Jesús, como decimos en Semana Santa, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Bueno, ustedes la saben. Cuando recibimos y aceptamos esa luz, toda circunstancia de nuestra vida se va a iluminar y se va a aclarar, mis queridos hijos. Y esa luz nos lleva a vivenciar los frutos del Espíritu Santo, mis queridos hijos. La venida del Espíritu Santo, el proceso de evangelización, cumple en nuestra vida algunos niveles. Ay, padres, que ahora entonces tenemos niveles de vida. El proceso de evangelización cumple en nosotros unos siguientes niveles que tenemos que empezar a validar, a ver si tenemos esos niveles, si hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo por medio de sus dones y esos niveles van ascendiendo, y si los tengo es porque verdaderamente me están iluminando. Esos niveles que nos llevan a vivir la presencia del Espíritu Santo, con los cuales ustedes y yo como creyentes podemos observar nuestra vida de una manera diferente, nuestras etapas de una manera diferente, nuestra formación de una manera diferente, nuestra fe de una manera diferente, o trabajar por conseguirlos. Yo los puedo tener y voy caminando bien, pero puede ser que no los tenga, que no los he estrenado, que están nuevos, y que tenga que trabajar de una manera diferente para conseguirlos, para acrecentarlos. Por eso podemos hablar de la fe, podemos hablar de la conversión, podemos hablar de la comunión, podemos hablar de los dones y podemos hablar de los compromisos apostólicos. Y con ello nosotros tenemos que ir encontrándonos y encaminándonos para saber si verdaderamente desempolvémonos. Veía por ahí en TikTok un video de un señor sacudiendo una rama y la rama se volvía a levantar. Yo creo que muchos de ustedes la vieron y me llamaba la atención
lo único que nosotros necesitamos para levantarnos, porque ya lo había dicho en días anteriores, es un sacudón, que el Señor nos dé una cachetada y nos levante, que nos hable duro, que nos bofetee, pero que nos podamos levantar, que nos podamos despertar. Pero mientras nosotros sigamos ahí, para donde va Vicente, para donde va la gente, y caminemos ahí al paso a paso, que si él hace eso, yo hago eso y demás, pues mijos, seguiremos ahí enfermos, seguiremos ahí con nuestros matrimonios desbaratados, seguiremos ahí con nuestros hijos perdiéndose, seguiremos ahí. Pues ustedes ya saben, mis queridos hijos, la fe, mis queridos hijos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo crecimiento y cuál es el crecimiento y la madurez cristiana mía? Tengo la fe de carbonero, un día estoy wow, encendido, pero el otro día estoy ahí. Mi fe, ¿cómo es mi fe? Ya me mordí. ¿Cómo es mi fe? Ya me mordí. ¿Cómo es mi fe, mis queridos hijos? ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo es el crecimiento de mi fe? ¿Cómo es la madurez de mi fe? No, Padre, yo crezco todos los días en la fe del Señor. Pero pasa algo y se me acabó la fe. Entonces no has madurado nada. Entonces tu fe, mejor dicho, se intenta encender, pero pasa algo, se apaga. Ahora en este tiempo que hace mucho frío en los Estados Unidos, cuando se empiezan a congelar las tuberías, lo traigo a colación es porque mucha gente la llave del agua la deja un poquito abierta, un poquito, para que circule y no se congelan. Y entonces nosotros, ¿por qué si nos congelamos? ¿Qué nos hace falta para que nosotros estemos enérgicos, estemos sonrientes, estemos con una fe viva? ¿Cómo estamos creciendo en nuestra fe? ¿Cómo estamos madurando en nuestra fe cristiana? Abramos esa llavecita para que a toda hora esté circulando el Espíritu de Dios en nuestra vida, esté pasando por todo nuestro cuerpo. Pidamos al Espíritu de Dios esa fe viva. Por eso decimos, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Y el Señor te está enviando la fe. Pero tú, como estás todo roto, vacío, rota, agreteada y demás, pues tu fe se está desperdiciando. Digámosle al Señor que nos renueve, que nos remiende, para que no desperdiciemos nada de lo que Él nos regala. Segunda, la conversión. La conversión en nuestra vida es la plenitud de vida en el Espíritu Santo. Cuando yo me convierto, cuando yo acepto la voluntad del Padre, estoy aceptando mi vida, vivir en el Espíritu, vivir en el amor del Señor. Y cantamos, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Pero bueno, ¿de qué nos sirve si no estamos aceptando ese amor de Dios? Si no estamos viviendo el amor de Dios. Si estamos dejando que se desperdicie ese amor de Dios. Mi conversión, cuando hablábamos de la conversión, es la aceptación de Él en mi vida. La aceptación de Él en mi vida, que sea el dueño de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, de todo. Esa es la conversión. Convertir, me convierto. Es que solo los que se convierten son esos hermanos que van a esas iglesias que antes tomaba y ya no toma, porque se convirtió al cristianismo. ¿Y qué esperas para convertirte tú en el Señor? ¿Por qué estás criticando? Él se fue para esa iglesia y cambió, pero tú no necesitas de irte para otra iglesia, tú puedes cambiar aquí. Y para cambiar solo hay que aceptar la conversión, aceptar el Espíritu de Dios. Vamos 2, para que hagamos examen de conciencia.
La comunión, mis queridos hijos, la tercera. La comunión. ¿Qué es la comunión, mis queridos hijos? Es la unidad de vida con Dios y la iglesia. La unidad de vida con Dios y la iglesia. Unirme como unión, unirme con la iglesia, unirme con Dios. Que seamos uno, como dice la palabra de Dios. Que sean unos como tú y yo somos uno. La comunión en mi familia, la comunión en mi matrimonio, la comunión en el trabajo, la comunión en la iglesia, la unidad de vida con Dios y la iglesia. ¿Cómo está mi vida ante Dios? ¿Cómo está mi vida ante la iglesia? ¿Cómo estamos entre o compaginados todo en el momento, mis queridos hijos? ¿Cómo estamos todos compaginados? Nuestra fe, nuestra conversión y la comunión, ¿cómo van dando? Y ahí es donde les digo, vayan poniendo chulito, me hace falta, como decía, debo de ir mirando qué me hace falta de lo que estoy hablando en el momento para empezar a conseguirlo. ¿Qué me hace falta fe? Bueno, voy a trabajar en la fe. ¿Qué me hace falta conversión? Listo, voy a trabajar en mi conversión. ¿Que me hace falta comunión? Listo, voy a empezar a unirme, a aceptar a Dios, a reunirme. Otra, mis queridos hijos, el don o los dones. ¿Qué es el don? Ese sello del Espíritu Santo o ese regalo espiritual que se me da. ¿A quién no le encantan los regalos? A todos nos gustan los regalos. Me estoy mordiendo mucho. ¿A quién le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, mis queridos hijos. Pero no aceptamos ese regalo, ese don maravilloso, ese regalo de Dios, que viene cargado de todos sus dones maravillosos, para que den frutos en nuestra vida. Y por último, el compromiso apostólico. Ay, ¿qué es eso, Padre? ¿Qué es el compromiso apostólico? Ay, no, a mí no me gustan los compromisos apostólicos, eso suena como feo. Pues mis queridos hijos, el compromiso apostólico es el servicio dentro de la iglesia. Es el servir, donar parte de nuestro tiempo a la iglesia. Que el Padre está invitando a que hagamos una minga para quitar toda la maleza, ¡vamos! Que el Padre está invitando a que ayudemos a limpiar nuestro templo, ¡vamos! Que el Padre está invitando a que salgamos a una procesión, ¡vamos! Es dedicar tiempo al servicio de la iglesia, vincularme a un grupo apostólico, al grupo de lectores, al grupo de los monaguillos, al grupo de lectores, al grupo de la escuela bíblica, bueno, a cualquier grupo apostólico de la iglesia, y que podamos servir, que nos podamos empapar, porque debemos de servir a la iglesia sin esperar nada a cambio. De pronto el Padre me regaña, pero aceptemos ese regaño con amor, con sabiduría, porque el Espíritu de Dios se nos ha dado, mis queridos hijos. Y esos niveles que hemos hablado, mis queridos hijos, de la fe, la conversión, la comunión, los dones y el compromiso apostólico, o esos grados que hemos mencionado especialmente para nuestra vida, sabemos que en ellos se manifiesta el Espíritu Santo, son obras de la gracia de la libertad humana. Obras de la gracia de la libertad humana, mis queridos hijos. De tal manera que nadie es obligado a aceptar, a seguir, a vivenciar esos procesos, mis queridos hijos. Nadie está obligado a aceptar, a vivenciar ese proceso. ¿Cuál proceso? Lo que les indicaba, a vivir esos niveles en su vida, a vivenciar esos niveles en su vida. Pero tampoco puede alcanzar un nivel alto espiritual de servicio y de amor sin la presencia del Espíritu Santo. Queremos estar bien altos, pero no nos reunimos, no celebramos, no aceptamos la conversión. Y entonces, ¿cómo queremos estar en la parte más alta, en la cumbre, si verdaderamente
No lo hacemos. Si verdaderamente no pedimos el Espíritu Santo, no lo pedimos. Así pues, mis queridos hijos, que al terminar nuestro primer nivel, que es el llamado a la evangelización, lo debemos de comprender al terminar nuestro primer nivel, que es ser llamados a la evangelización. Es importante que ustedes y yo también como pastor revisemos en qué etapas estoy yo en mi fe, en qué etapas estoy yo en mi experiencia de comunión con Dios, en qué etapa estoy yo con la iglesia, en qué etapa estoy yo con la creación y en qué etapa estoy yo conmigo mismo. Padre, muy rápido, los dijo muy rápidos. Ahí van a tener el video grabado. Porque sí tenemos que revisar, mis queridos hijos, que al terminar este primer nivel, este primer llamado de nuestra fe, de evangelización, es importante que ustedes y yo, tomen nota, revisemos en qué etapa de mi fe estoy. ¿En qué etapa de mi experiencia de comunión estoy? ¿En qué etapa con Dios estoy? ¿En qué etapa con la iglesia estoy? ¿En qué etapa con la creación estoy? ¿Y en qué etapa de mí mismo estoy? ¿Ay, cómo así? Bueno, puedo estar en párvulos, en transición, en kinder, prekinder, grado 0, primero, bueno, no sé, como lo quieran tomar ustedes en su momento, pero sí es mirar en qué etapa de la vida estoy, mis queridos hijos. ¿En qué etapa estoy de mi vida? Nuestra vida debe cambiar. El Espíritu Santo el día de Pentecostés transformó a aquellos hombres para que a partir de entonces fueran testigos con su vida y profetas con su palabra. El Espíritu Santo transforma. Mis hijos se están perdiendo. El Espíritu Santo transforma. Mi hogar se está perdiendo. El Espíritu Santo transforma. Mi vida no es la misma. El Espíritu Santo transforma. Recuerden, el Espíritu Santo el día de Pentecostés transformó a aquellos hombres para que a partir de entonces fueran testigos. Testigos. ¿Con qué? Con su vida. Testigos con su vida. Y fueran profetas. Recuerda que el profeta anuncia y denuncia. Que fueran profetas con su palabra. No se nos puede olvidar, mis queridos hijos. No se nos puede olvidar. Nosotros estamos llamados especialmente a tener una vida diferente. A ser diferentes. Pero ¿cómo somos diferentes, mis queridos hijos? Viviendo un nuevo Pentecostés. No es solo ir a cantar allá, no es solo ir a decir este avivamiento, ¿quién lo apagará? No es solo ir a sentir bonito, no. Que a partir de ahora, porque les dije ayer, a partir de que veamos y terminemos este tema del nuevo Pentecostés, nuestra vida debe de ser diferente, nuestro hogar debe de ser diferente. Acepten. Vivan su fe, vivan su conversión, vivan su comunión, reciban los dones de Dios y empiecen a vivir ese compromiso apostólico. Ese compromiso apostólico. Y hagan ahí lo que les decía en su momento. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi experiencia de comunión con Dios? ¿Cómo está mi experiencia con la iglesia? ¿Cómo está mi experiencia con la creación? ¿Cómo está la experiencia conmigo mismo? ¿Cómo está? Y por eso, mis queridos hijos, hemos vivido muchos Pentecostés. Yo, desde que tengo uso de razón, yo creo que he vivido como unos 30, 35 Pentecostés en mi vida.
Pero cuando pude conocer al Señor, cuando pude saber que había una nueva forma de Pentecostés, una nueva forma de evangelizar, una nueva forma de ver al mundo con los ojos de Cristo, mi vida empezó a cambiar. Y por eso hoy, mis queridos hijos, que vivimos y que tocamos el tema del nuevo Pentecostés, su vida debe de cambiar, lo deben de aceptar, lo deben de renovar, lo deben de renovar, deben de aceptar esos dones, y que siempre el Espíritu Santo sea también el centro de nuestra vida. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta el consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía el que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén, amén, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos.